Buenas noches, sean todos bienvenidos a FETV Diario, una manera diferente de mantenerse informado. Buenas noches, Adaluz. Buenas noches, Daniela. Buenas noches, amigos televidentes y radioescuchas. Gracias por estar con nosotros. Vamos con los titulares. Comisionado de la Policía Nacional es destituido por desobediencia ostensible, así lo confirmó el director de la institución. 27.000 unidades de la Fuerza Pública participarán de operativo de verano. Autoridades refuerzan seguridad en la frontera ante posible oleada de migrantes. Transportistas en desacuerdo con decisión de la Corte Suprema de Justicia en torno a plataformas electrónicas. Reglamento interno de la Asamblea Nacional, el principal reto de los diputados durante ese periodo de sesiones ordinarias. En Notas del Mundo, la comunidad internacional pidió la calma ese viernes luego de situación que disparó la tensión en Medio Oriente. Y en los deportes, inicia el béisbol juvenil con la inauguración del estadio Roberto Flaco Bala Hernández. Los detalles de estas y otras noticias a continuación. Iniciamos con la información. Estamentos de seguridad pública inician operativo Guardianes que se extenderá hasta el mes de abril de 2020. Unas 27.000 unidades de la Fuerza Pública formarán parte del operativo de verano denominado Guardianes 2020, que lanzaron ese viernes las autoridades de seguridad. En todo lo que tiene que ver con carreteras, en todo lo que tiene que ver con las actividades en el interior de la República, ferias, etcétera, no vamos a bajar la guardia en lo que está ocurriendo en las ciudades principales del país, Panamá, Colón, David y otras que también requieren de una presencia de la Policía Nacional. El operativo tendrá 3 fases, según lo explicado por los estamentos de seguridad del Estado. La primera fase inició el 1 de enero y la última fase finalizará después de la Semana Santa, es decir, en el mes de abril. Podemos señalar lo que corresponde a las actividades de verano que implican el apoyo que hacemos a las demás entidades de seguridad en playas, balnearios y ríos. Hablamos de 4.580 unidades que vamos a tener desplegadas. El despliegue de la Policía Nacional principalmente está orientada a mantener los controles de carretera que permitan que las personas viajen seguras. El director del Sistema Nacional de Protección Civil envió un mensaje a las personas que durante la temporada seca estarán visitando las playas, ríos y balnearios del país. Las recomendaciones que le hacemos a la población es, 1, mantener vigilado a los niños y personas adultas. Recuerden que el 1 de enero hubieron 2 niños perdidos en diferentes playas de la ciudad capital y por ende recordamos a todos los padres de familia mantener vigilados a los niños. De igual forma, no ingerir bebidas alcohólicas en las playas. Y si se va a bañar, por favor, no vaya a comer porque le puede dar una digestión. Durante la vigencia del operativo Guardianes, las unidades de los estamentos de seguridad no tendrán vacaciones, ya que en este tiempo se requerirá de mayor apoyo por parte de los miembros, tanto de la Policía Nacional, Senafron, Senan y otras entidades. Y por eso es importante que sepamos que en este momento los estamentos de seguridad tienen suspendidas las vacaciones, porque todos tenemos que estar empeñados en un trabajo en coordinación. Otra cosa muy importante que quiero decirles es que este es un esfuerzo de equipo, es un esfuerzo de coordinación. Nosotros como Servicio Nacional Aeronaval no vamos a dejar de hacer lo que estamos haciendo, nuestras labores diarias como primer anillo de seguridad en el mar y en el aire. En esta operación, como es parte de nuestra área de jurisdicción, nos abocamos a una tarea de seguridad con la intención de minimizar cualquier tipo de incidente o accidente que se dé en el litoral costero o en el mar. Según información suministrada por el SINAPROC, durante el 2019, unas 321.000 personas visitaron las áreas de cobertura a nivel nacional. Ramsés Betancourt, FETV Diario. Ante los altos índices delictivos con que cerró el 2019, el titular de seguridad dijo que buscan mecanismos para combatir la delincuencia. ¿Qué tenemos que lograr nosotros? Cambiar nuestras instituciones. Panamá es un país que tiene más de 40 años de retraso en materia institucional de seguridad. Nosotros no podemos seguir dependiendo de actividades en particular, de programas en particular, o de que en una administración se le dé poder a una persona y se le entregue una chequera ilimitada para que haga y deshaga, incluso por encima de lo que señala la ley.
Nosotros tenemos que institucionalizar la seguridad y por eso estamos haciendo tantos cambios. Ya llevamos 3 leyes y tenemos 8 leyes más que hay que aprobar. Entre ellas, la política criminológica del Estado panameño, entre ellas una ley marco para la fuerza pública. Si nosotros no hacemos estos cambios, cualquier mejoramiento que tengamos va a ser coyuntural y temporal. El ministro de Seguridad señaló que este año esperan realizar unos 20 operativos antipandillas a nivel nacional. Que ahora, con la nueva composición de la Corte, teniendo 2 nuevos magistrados en la sala penal y teniendo un nuevo procurador de la Nación, tenemos una constitución muy diferente del aparato de seguridad que estamos seguros que va a ser beneficiosa para todos. Usted me preguntaba por los temas de pandilla. Miren, en el año 2017 hubo más de 20 operativos antipandilla. En el año 2018 creo que fueron 16 operativos antipandilla. Y en el año 2019 solo pudimos hacer 3 operativos antipandilla. Eso por diferencias con el Ministerio Público. Estamos seguros que con este procurador eso no va a ocurrir. Estamos seguros que con este procurador vamos a poder realizar los operativos antipandilla necesarios para que esa situación mejore. Y tras investigaciones a lo interno de la Policía Nacional, el comisionado Jacinto Gómez fue destituido. Por desobediencia ostensible, el comisionado Jacinto Gómez, ex director encargado de la Policía Nacional, fue destituido de esa institución tras resultar sancionado por la Junta Disciplinaria de la entidad. El director de la Policía Nacional, Jorge Miranda, brindó su opinión tras la decisión tomada contra Gómez. Esa es una investigación que inició después que había salido de vacaciones, cuando surgió información que relacionaba la posible comisión de una falta. Se abrió una investigación con la Dirección de Responsabilidad Profesional. La Dirección de Responsabilidad Profesional determinó en la investigación que existían méritos para llevarlo a una Junta Disciplinaria Superior por considerar que se habían violado artículos de reglamento que señalan la desobediencia ostensible, y en el día de ayer se fue a la Junta Disciplinaria cumpliendo todas las garantías del debido proceso, y la Junta recomendó la destitución del funcionario. Gómez, al inicio de la administración del presidente Laurentino Cortizo, fue enviado de vacaciones y posteriormente fue trasladado hacia la provincia de Panamá Oeste. El ministro de Seguridad, Rolando Mirones, aclaró que la destitución del comisionado no se debe a aspectos políticos. Así es que yo les puedo asegurar a ustedes que los procesos disciplinarios que se dan dentro de los estamentos de la fuerza pública están totalmente alejados de la política. En el pasado sí estuvieron involucrados, la política partidista estuvo involucrada, pero en este caso no es. La Policía Nacional puede explicar ampliamente las causales para esa destitución. Yo les puedo decir que yo he recibido informes de lo que ocurrió, porque evidentemente es un alto oficial. El director de la Policía Nacional señaló que la destitución de Gómez no guarda relación con los hechos acontecidos en la cárcel La Joyita. No, eso no tiene nada que ver, esas son especulaciones. Él no tiene absolutamente nada que ver con eso. La suspensión de vacaciones se dio producto pues que tenía que enfrentar la Junta Disciplinaria Superior, que fue lo que ocurrió el día de ayer. Jacinto Gómez también ejerció el cargo de subsecretario del Consejo de Seguridad en la pasada administración del expresidente de la República, Juan Carlos Varela. Ramses Betancourt, FTV Diario. El director de Senafrón asegura que ejercerá nuevos operativos para evitar el flujo de migrantes en el país durante la temporada seca. La ola de migrantes en el país ha ido disminuyendo de acuerdo a las autoridades. Sin embargo, para esta temporada seca, el Servicio Nacional de Fronteras intensificará los operativos para evitar el flujo excesivo de extranjeros en Panamá. La guardia, y es por eso que ya tenemos en nuestras operaciones a nivel interno del Senafrón, tenemos 100 hombres de reserva de los comandos de fuerzas especiales en operaciones de patrullaje en jungla, y también tenemos 100 hombres de la Fuerza de Reacción Inmediata contra el Narcotráfico distribuidos en grupos de 25 que van a estar en Guavito, en la frontera, en el área de Paso Canoas y Punta Burica, en Gunayala, en el área de Puerto Valdía, y acá en el área del Darién, más arriba de la comunidad de Matugantí. De acuerdo al ministro de Seguridad, Rolando Mirones, para esta época es frecuente el exceso de migrantes, pero se mantendrán en plena vigilancia en conjunto con los estamentos de seguridad. En los últimos días ha habido una subida de migrantes, eso es cierto, y estamos haciendo las coordinaciones con Colombia para que ellos apliquen las medidas, porque recordemos que
Panamá no es el lugar por donde entran esos migrantes. Esos migrantes entran a veces por Brasil, entran a veces por Ecuador, de ahí pasan a Colombia y Colombia debe aplicar medidas de control para que no seamos nosotros los que recibimos esa cantidad de personas. Para el año 2015 y 2019 pasaron por la frontera con Colombia alrededor de 82.000 personas. En el momento no tenemos esa presencia propiamente en el área fronteriza. Pudiera ser más en la frontera con Costa Rica. Nosotros tenemos allí el Centro de Cooperación Binacional Policial. Ahí tenemos estamentos de seguridad de la Fuerza Pública de Costa Rica y nosotros, y estamos en esa constante verificación de personas y registros. En los albergues de la provincia de Darién hay un total de 229 y 718 en los planes provincial de Chiriquí. Con cámara de Oriel Arce, Milady Madrid, FTV Diario. Bien, y con estas noticias vamos a cambiar de tema, vamos con la información eclesial. Los obispos de la Conferencia Episcopal Panameña iniciarán el próximo lunes 6 de enero su asamblea plenaria ordinaria. En la misma abordarán dos temas centrales que serán la renovación estructural del Consejo Episcopal Latinoamericano o CELAN y la creación de la Red Eclesial Ecológica Mesoamericana. La asamblea culminará el viernes 10 de enero y contará con la participación del presidente del CELAN, Monseñor Miguel Cabrejos. Bien, y de más información, la agencia oficial del Vaticano, Vatican News, ha colgado en su portal la conversación que sostuvieron con el nuncio apostólico en Irán, quien vive la tensión y protestas luego del asesinato del general Soleimani después del ataque estadounidense. El nuncio dijo que el Papa fue informado de lo que está sucediendo en estas horas en toda la región y también en Irán después del asesinato. Ciertamente hay mucha tensión en Irán en este momento. Se han originado manifestaciones en las que tras la incredulidad ha habido violencia, dolor y protestas, añade Monseñor Bocardi. Y unos 29 misioneros perdieron la vida durante el último año. La zona de mayor peligro sigue siendo África. Un año más hay que lamentar la muerte de aquellos que gastaron su vida por hacer que la de otros fuera más digna. 29 misioneros fueron asesinados en el año 2019. Fueron 18 sacerdotes, un diácono permanente, 2 religiosos no sacerdotes, 2 religiosas y 6 laicos. El continente africano es el más peligroso para los misioneros. En 2019 fueron asesinados en África un total de 15. Entre ellos se encuentra el salesiano español Antonio César Fernández, acribillado a tiros el 15 de febrero en Burkina Faso. El Sahel se está convirtiendo en una zona sin ley. Otro de esos misioneros víctima de esta violencia es el padre Pierluigi Macali de la Sociedad de Misiones Africanas, secuestrado en Níger en septiembre de 2018. Se encuentra en paradero desconocido en algún lugar entre Níger, Burkina Faso y Malí. El Papa Francisco lo recordó así durante su encuentro con la Sociedad de Misiones Africanas. En Malí continúa desaparecida la misionera colombiana Gloria Cecilia Narváez, secuestrada en 2017 por la rama de Al-Qaeda en el Sahel. 2019 también termina sin noticias sobre el destino del padre Paolo Dall'Olio, raptado en 2013 en Siria. En 2019 se ha constatado una globalización de la violencia, ya que mientras en el pasado la violencia se daba en un país concreto o zona geográfica, en 2019 el fenómeno se ha generalizado y extendido. Algunos de estos asesinatos han tenido un trasfondo religioso perpetrados por grupos yihadistas. En otros casos los intereses son muchos otros y se ataca al misionero porque así se desestabiliza a toda una comunidad. Y aún no existe ningún viaje confirmado en la agenda del Papa Francisco para este nuevo año, pero entre los posibles países por visitar están Irak y Sudán del Sur. Hay al menos 8 países que el Papa podría visitar en 2020. Los candidatos más sólidos en Europa son 2, Montenegro, a donde no ha viajado nunca un pontífice, y Chipre, que para los cristianos es parte de Tierra Santa y que tiene un territorio ocupado por Turquía desde 1974. El Papa también ha dicho que quiere ir a Irak y a Sudán del Sur, 2 países asolados por la guerra. En Irak, las protestas de las últimas semanas se cobraron la vida de centenares de personas.
En abril, el Papa reunió en el Vaticano a los líderes rivales de Sudán del Sur para impulsar la reconciliación. Allí les besó los pies, evocando un salmo que elogia a quienes construyen la paz. Más adelante, en noviembre, dijo que quiere visitar el país en marzo de 2020 si se cumplen sus acuerdos de paz. Francisco ha sido invitado también a visitar Hungría para el Congreso Eucarístico de septiembre. Allí podría beatificar al cardenal József Mindszenty, que fue encarcelado en los años 50 por su oposición al régimen comunista. Los otros posibles viajes serían a Indonesia, Timor Oriental y Papúa Nueva Guinea. Aunque ninguno de estos viajes ha sido confirmado, lo que está claro es que en 2020 el Papa hará muchas veces las maletas. Amigos de FTV y Radio Hogar, vamos a realizar nuestra primera pausa. Daniela. Así es, no cambie de canal, pronto volvemos con más de FTV Diario. De regreso con FTV Diario, vamos con la información internacional. Y un bombardeo de Estados Unidos mató este viernes al poderoso general Qasem Soleimani, a un dirigente pro-iraní en el aeropuerto internacional de Bagdad, en un ataque que aumentó aún más las tensiones regionales. El Pentágono indicó que el presidente Donald Trump había dado la orden de matar a Soleimani tras el ataque de una turba pro-iraní a la embajada estadounidense en Bagdad este martes. El bombardeo a primera hora del viernes tuvo como blanco a un convoy de vehículos en el interior del recinto del aeropuerto de Bagdad y fallecieron al menos 9 personas, entre ellas Soleimani, que estaba a cargo de los asuntos iraquíes en el ejército ideológico de Irán, y Abu Meid al-Muhandis, con doble nacionalidad iraquí-iraní, que era el número 2 de las fuerzas de movilización popular. Las reacciones no se hicieron esperar. China y varios países europeos llamaron a la calma y a la prudencia, mientras que Irán y sus satélites como el Hezbollah libanés, el Hamas palestino o los hutíes yemeníes clamaron venganza. En Teherán, miles de personas salían a las calles para protestar contra los crímenes estadounidenses, cantando muerte a Estados Unidos. La embajada estadounidense instó a sus ciudadanos a irse inmediatamente de Irak. El gobierno iraquí llamó a la moderación, al igual que el gran ayatolá Ali Sistani, figura tutelar de la política en ese país. El representante del gran ayatolá Ali Sistani dijo lo siguiente: este y otros hechos muestran que el país está atravesando un periodo extremadamente difícil y pedimos a los involucrados que hagan gala de control y actúen sabiamente, pero numerosos comandantes pro-iraníes instaron a estar listos para responder al ataque estadounidense. Estados Unidos dijo que desplegará hasta 3.500 soldados adicionales en Medio Oriente para reforzar la seguridad en la región tras la muerte en Bagdad del general iraní Soleimani. Tomamos medidas anoche para detener una guerra. No tomamos medidas para comenzar una guerra. Tengo un profundo respeto por el pueblo iraní. Son personas notables con una herencia increíble y un potencial ilimitado. No buscamos un cambio de régimen. Sin embargo, la agresión del régimen iraní en la región, incluido el uso de combatientes para desestabilizar a sus vecinos, debe terminar, y debe terminar ahora. Y en este mismo tema, la comunidad internacional pidió calma este viernes, luego de esta situación que disparó la tensión en Medio Oriente. El presidente ruso Vladimir Putin dijo que la muerte de Soleimani, quien encabezó la intervención iraní contra el yihadismo sunita en Irak y Siria, podría agravar seriamente la situación en la región.
Por otro lado, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, afirmó que el mundo no puede permitirse otra guerra en el Golfo e instó a los dirigentes de Irán y Estados Unidos a mostrar un máximo de contención. La diplomacia iraní convocó al responsable de la embajada suiza, que representa a los intereses de Estados Unidos en Teherán. Por su parte, el presidente iraquí Barham Saleh instó a todo el mundo a la moderación. Irak, atrapado en el pulso entre Estados Unidos e Irán en su territorio, teme que se produzca una guerra devastadora. Conozcamos algunas reacciones por parte de la comunidad internacional. Adelante. Instamos a las partes relevantes, especialmente a Estados Unidos, a mantener la calma y ejercer moderación para evitar una mayor escalada de tensiones. Necesitamos desescalar, necesitamos estabilidad en la región y realmente alentaríamos a todos a trabajar para una desescalada adicional. Gracias. Así como Israel tiene el derecho de legítima defensa, Estados Unidos tiene exactamente el mismo derecho. Qasem Soleimani es responsable de la muerte de ciudadanos estadounidenses y de muchas otras personas inocentes. Estaba planeando más ataques. El presidente Trump merece todo el crédito por actuar con rapidez, fuerza y decisión. Israel apoya a Estados Unidos en su justa lucha por la paz, la seguridad y la defensa propia. Bien, y cambiamos de asunto. Evacuación masiva en la ciudad australiana cercada por los incendios forestales. Un buque de la Marina atracó en un muelle de la ciudad de Malakota, en el estado de Victoria, para evacuar a cientos de personas bloqueadas. Las autoridades han declarado el estado de emergencia en el sudeste del país, la región más poblada de la isla continente, y redoblaron los llamados a la evacuación ante temores de que los focos de incendio empeoren el fin de semana. Aviones militares también han lanzado alimentos en zonas aisladas. Desde que empezó la temporada de incendios en septiembre, al menos 20 personas fallecieron, decenas están desaparecidas y más de 1.300 casas han quedado reducidas a cenizas. La superficie quemada del país representa el doble de la superficie de Bélgica. El impacto de los incendios ha llegado hasta las principales ciudades australianas como Melbourne y Sydney. Todavía respiran humo tóxico producto del fuego. Bien, y ahora pasamos a Japón. Este sitio crea fábricas de verduras para sustituir la agricultura en el campo. En las instalaciones de la empresa Spread crecen cerca de 11 millones de lechugas por año, 30.000 por día, con el trabajo de apenas 25 empleados. Las lechugas son cultivadas con luz artificial en campos verticales. A medida que crecen, las lechugas son cambiadas a lugares con condiciones de luminosidad, temperatura e hidrometría adaptadas al estado de crecimiento. Todo sin pesticidas, solo se usa agua enriquecida con nutrientes. Se trata de una agricultura hidropónica. El 98% del agua es reutilizada y se usa en cantidades mínimas en comparación con los cultivos tradicionales. Junto a Dinamarca, Japón es pionero en fábricas de vegetales con luz artificial. Fresas, tomates y otros productos pueden ser cultivados de la misma manera con sistemas controlados por computadora. Podemos producir en grandes cantidades y de manera estable todo el año, sin vernos afectados de los cambios climáticos, de temperatura, que también significa confort para los trabajadores. Es verdad que usamos más energía en comparación con la producción usando el sol, pero por otro lado nuestra productividad es superior en una superficie similar. Tenemos un ciclo que nos permite producir 8 veces la misma lechuga en un año y tenemos una mejor administración del espacio usando el peso. Y de vuelta al plano local, luego de una decisión tomada por la Corte Suprema de Justicia, el servicio de taxi por plataformas electrónicas podrá volver a cobrar en efectivo. La Sala Contencioso Administrativa de la Corte Suprema de Justicia declaró nulos por ilegales los artículos 1 y 2 del Decreto Ejecutivo 331 de octubre de 2017, que impedían el cobro en efectivo en los servicios de las plataformas electrónicas como Uber y Cabify. Los transportistas dicen que hay contradicciones en la decisión que ha tomado la Corte Suprema de Justicia. Para los panameños clamamos seriedad, responsabilidad y certeza en derecho. Sin embargo, esto nos deja un mal sabor de boca no solamente al sector transporte, sino un mensaje al país.
Tras la decisión tomada por la Corte, la Asociación de Consumidores Libres recibió de buena manera la noticia y dicen que la sentencia de la Corte Suprema de Justicia es un triunfo para el consumidor panameño, ya que con esta sentencia, que surtirá efectos jurídicos una vez sea publicada en la Gaceta Oficial, el ciudadano recupera su derecho a elegir en libertad en materia de servicio de transporte. Podríamos decir que se está atentando contra la consistencia económica y el desarrollo de estos panameños, humildes panameños, que han aportado mucho a la industria nacional y han levantado este país en materia de transporte con buenas y malas actitudes. Pero como dice mi abuelo, mi vino es amargo, pero es mi vino. Los transportistas han hecho un llamado a las autoridades del gobierno para evitar que los servicios de taxi de plataformas electrónicas puedan cobrar en efectivo. Lo califican de competencia. El llamado de solidaridad al director nacional de transporte de la ATT, arquitecto Miguel Martínez, también al ministro de Gobierno y Justicia, el licenciado Romero, de que se pronuncien y que hagan valer en este país las leyes de transporte. No puede ser posible que en el gobierno anterior manejaron el transporte la autoridad de tránsito de la Presidencia de la República y pareciera que en este caso quisieran manejarlo desde la Corte Suprema de Justicia. Recientemente el gobierno anunció que estaba prohibido el cobro en efectivo en las plataformas electrónicas. Dicho pago por el servicio prestado solo se podría hacer por medio de tarjetas de crédito. Ramsés Betancourt, FTV Diario. Y el administrador de turismo Iván Skilsen confirma que el turismo en Panamá ha sufrido un duro golpe debido a la baja económica. La baja económica, un país en desastre y con deudas, fueron los puntos focales que mencionó el presidente Laurentino Cortizo en su primer informe del año, situación que generó reacción y confirmación por parte del administrador de turismo, quien asegura que la desaceleración ha ocasionado despidos en el sector hotelero. Digamos que se ha visto afectado primero que todo por la baja ocupación hotelera, porque se combinó el estancamiento, la llegada de turistas con un crecimiento muy acelerado de habitaciones, ¿verdad? Por otro lado, eso representó arriba de 40.000 despidos en los últimos años en el sector hotelero. Eso obviamente impacta la economía de manera directa. Asimismo, digamos que en general hemos visto un estancamiento en la llegada de turistas vis a vis, o digamos de la mano con el enorme potencial que les compartimos hoy, que muchos medios internacionales dicen lo bonito que es Panamá, pero ha faltado esa campaña, esa conexión que realmente atrae a los turistas, ¿verdad? El ministro de Economía y Finanzas, Héctor Alexander, espera que para este año 2020 la recuperación de la economía panameña y la consolidación de las finanzas públicas mejoren. El presupuesto de 2020 inicia su ejecución. Además de eso, como pasó el año pasado, nosotros cerramos el ciclo presupuestario el 26 de diciembre, cosa que no se había hecho en mucho tiempo. ¿Qué significa eso? Que lo vamos a repetir este año. Que las instituciones tendrán mucho más tiempo para poder seguir ejecutando su presupuesto. Así. Por su parte, el ministro consejero José Alejandro Rojas Pardini manifestó que en este año buscarán nuevas estrategias para mejorar la inversión extranjera en el país. Digamos que con las cuentas viejas saldadas, porque pues lo que falta por pagar de esos 1.738 millones son alrededor de 200 millones, es decir, lo que falta es poco y como dijo el presidente, se pagarán en los próximos meses y ya con un optimismo de poder haber puesto, después de haber puesto la casa en orden, de poder seguir generando estas políticas públicas y las condiciones para que el sector productivo pueda seguir invirtiendo tanto en local como extranjero y podamos generar mejores y más trabajo. El titular de Economía y Finanzas manifestó que la reactivación económica puede coger más fuerza, probablemente para el segundo semestre de este año. También afirmó que tenemos que seguir fortaleciendo la confianza a nivel nacional e internacional para las inversiones. Con cámara de Oriel Arce, Milady Madrid, FTV Diario. Diputados aseguran que uno de los retos a discutir en este 2020 es el reglamento interno de la Asamblea Nacional.
Discutir el reglamento interno de la Asamblea Nacional podría ser uno de los nuevos retos para cumplir en este 2020. El diputado Juan Diego Vázquez en su momento aseguró que el presidente de la Comisión de Credenciales no ha querido dar inicio a la discusión de las reformas al reglamento interno. El día que entré a la Asamblea fue el primer proyecto de ley que presenté y se los digo a ustedes y se los digo al país, vengo con mucha fuerza a empujar lo que el presidente de la Comisión no ha querido debatir. Yo espero que el presidente de la Asamblea, el presidente de la Comisión entiendan su compromiso y le den a la Asamblea un nuevo reglamento que claramente demuestra que seguimos trabajando mal. Está unificado. Lo único que falta es que el presidente de la Comisión establezca e inicie el primer debate, cosa que no ha querido hacer. Él tiene la obligación, según el reglamento, de hacer una reunión por semana. De acuerdo a los diputados, estas propuestas ya fueron unificadas en un solo proyecto, por lo que esperan que para la próxima semana la comisión se reúna y así iniciar la discusión. Una de las aspiraciones, que ese tema se toque, que ese tema pueda llegar a discutirse, al igual que muchos otros. La Comisión de Ambiente, por ejemplo, actualmente ningún proyecto ha sido aprobado en primer debate, es decir, todos los proyectos de ambiente que son vitales para este país están archivados, están engavetados. Ya se está poco a poco solucionando, esperemos que en esta legislatura puedan atenderse porque sin medio ambiente tampoco hay futuro. Los diputados independientes afirmaron que estarán bajo fiscalización para que se discuta en las sesiones el reglamento interno de la Asamblea Nacional. Con cámara de Oriel Arce, Milady Madrid, FTV Diario. Y el presidente de la República, Laurentino Cortizo, anunció el inicio de la construcción de 1.620 nuevas viviendas en la segunda fase del proyecto habitacional Altos de los Lagos, en la provincia de Colón, por 110 millones de dólares. Este proyecto, a diferencia de la primera fase, contará con una estación de metro y su diseño será diferente al inicial. La empresa de ingeniería REC será la encargada. Bien, y vamos a realizar nuestra segunda pausa comercial. Al volver tenemos una entrevista que usted no se puede perder. Adaluz. Así es, Daniela, y también Alejandro Rodríguez con la información deportiva. No le cambie, ya volvemos con FTV Diario. ¿Qué tal, amigos televidentes de FTV Diario? Bienvenidos al momento de la entrevista de esta noche. Para ello contamos con nuestro invitado, ya parte de la casa aquí en FTV, el doctor Francisco Paco Carreira. Buenas noches, licenciado. Muchas gracias. Doctor Paco Carreira. En saludarles, desearles un feliz año y bendiciones a toda la teleaudiencia. Bueno, bienvenido, y bueno, hay temas de actualidad, Total. Temas que están, como quien dice, marcando el inicio de este nuevo año, y justamente el tema de las reformas constitucionales, que pues el año pasado fue un tema fuerte de discusión, de mucha controversia, de mucha preocupación de parte de las diversas realidades de nuestro país, de sociedad civil. ¿Cómo usted ve este cambio? Este alto que se ha hecho. Mira, yo creo que al final el Ejecutivo ha reconocido que las reformas constitucionales no iban en un buen camino, no iban a ser aprobadas, el volumen de rechazo ha sido realmente increíble, pero al mismo tiempo creo que al presidente de la República hay que felicitarlo por el manejo estratégico de que este país no llegó a ser tierra de violencia. Aquí se pudo evitar, por la forma como se manejaron las cosas, que ocurriera algo como lo que ocurrió en Chile. Eso es un gran mérito que hay que darle al Ejecutivo. Al mismo tiempo, creo que el Ejecutivo reconoce que las reformas no llevaban una dirección adecuada, por eso ha suspendido esto. Yo creo que fue un error no haber discutido esto lo suficiente antes de que fuera la Asamblea. En la Asamblea cada diputado quiso ponerle su propio ingrediente, y algo que nosotros tenemos que entender, que no todos somos materia para hacer una constituyente. Eso requiere una visión, una consideración de país muy especial,
Y por eso es que la Constitución habla a la hora de las reformas de una asamblea constituyente. Este acto que el gobierno ha hecho para introducir ahora un elemento que para mí ha causado más problemas que soluciones, porque al incluir a la PNUD, que es un organismo de Naciones Unidas, primero hay el problema de que ellos tienen una agenda, y eso es una agenda que es conocidísima a nivel mundial. En segundo lugar, yo creo que es un error introducir la asesoría extranjera en un problema que es netamente panameño. Yo resiento que venga asesores de donde quieran, que no tienen ningún mérito de haber hecho ninguna constitución en ningún lado, a ser intermediarios, a ser partícipes. Si ustedes ven el website del PNUD, ellos hablan de que ellos lideran este tipo de eventos. Al final del día, creo que es un error. Creo que el presidente de la República lo que ha encontrado es a quién echarle la culpa del fracaso de las reformas constitucionales más adelante. Precisamente también en el discurso del señor presidente Cortizo, ¿cuál es su opinión, su punto de vista acerca de esta realidad que ha dicho que se ha encontrado un país, una economía en desastre? Mira, yo creo que nada de esto era nuevo. Durante la campaña electoral era un tema obligado la situación que el país tenía. Cuando el gobierno del presidente Varela hablaba de que teníamos 27.000, 28.000 millones de dólares en deuda, ya eso nos daba a nosotros las luces rojas de señal de que la economía de Panamá estaba comprometiéndose en este aspecto. El otro tema que yo creo que tampoco debemos ignorar, durante la transición gubernamental después de la elección del presidente Cortizo, los temas de transición, hubo choques con el MEF por la forma como se manejaba la información. Incluso se acusó en aquel momento al MEF de estar maquillando información y estadísticas. Nada de lo que ha dicho el presidente hoy es algo que no se sabía, que el PRD no hubiera incluido en su programa. Y yo creo que para mí el tema es la responsabilidad de reactivar la economía, es lo que de verdad tiene el Ejecutivo hoy, y en base a eso es que debemos proceder de aquí en adelante. Ya no es aceptable una excusa de que tenemos demasiadas deudas, eso lo sabíamos antes de que inclusive participáramos en el proceso electoral. Era de todos conocido. Doctor Carreira, también respecto justamente al tema de la asamblea, que es un tema también que ha causado mucho revuelo y que está permanentemente en la mira de la sociedad en general. ¿Cuál es su opinión acerca de este caso muy concreto? La diputada Mayín Correa, que ha denunciado esto de los jamones, la entrega de jamones por parte de diputados. ¿Cuál es su punto de vista? Mira, lamentablemente nosotros no pudimos lograr el efecto electoral de barrer con todos los diputados. Hubo algunos que se escondieron tras las rendijas del piso y por eso no fueron barridos en la reelección. Pero 56 diputados nuevos llegan a la Asamblea, producto de ese movimiento, y al final del día, ¿qué es lo que vemos? Vemos el regreso a las mismas prácticas clientelistas que precisamente las que hemos pedido que se suspendan. Y yo creo que es inaudito, por decir algo, oír a diputados hablar de que en diciembre hay que regalar. Entonces, lo que hay que detener es esta actividad clientelista que sigue en la Asamblea, porque esto es lo que le hace daño. La Asamblea no está para que se sienta en ese complejo de Santa Claus de que hay que ir a regalar, porque eso lo único que hace es que distribuye pobreza. No está distribuyendo soluciones de trabajo, soluciones de verdad que a las personas las saquen de esa dependencia del jamón y del paquetito y el regalito. Ese tipo de situaciones son las que hay que detener y yo creo que no dan una buena imagen a la Asamblea Nacional. Hay una percepción en general de que hay una asamblea joven, una asamblea relativamente nueva. Por supuesto, mira, con 56 personas nuevas en la asamblea definitivamente que hay mucha juventud, personas con una visión, con una responsabilidad un poco diferente a la que ya conocíamos.
Yo creo que esto es realmente lo que hay que aprovechar. No es posible que al día de hoy todavía se esté tratando de empujar un proyecto para cambiar el reglamento, cuando eso era un compromiso de muchísimos diputados, cambiar el reglamento de la Asamblea, y al día de hoy eso no se ha logrado. En el tema del presupuesto, que todavía sigamos nosotros con ese tema de las planillas famosas, los diputados no están allí para hacer una maquinaria de producir trabajo para sus grupos, ni de gastar el dinero público en lo que lo han hecho durante todos estos años. Nosotros sí vemos que ese grupo nuevo es el que tiene que tomar control. Respecto a otras entidades dentro de la realidad gubernamental está el tema de la escogencia del nuevo presidente de la Corte Suprema de Justicia. También está la toma de posesión del Contralor Solís y del Procurador Ulloa. ¿Qué nos puede comentar? Bueno, primero que todo, con la escogencia del nuevo presidente de la Corte, 9 magistrados cada 2 años tienen que escoger a alguien. Yo creo que se había creado un poquito de morbo de si los nuevos contra los viejos. Digo, cuando uno llega a una estructura como esta, yo creo que no se puede pretender que una persona llegue y al día siguiente de haber tomado posesión conozca todo el aspecto administrativo de la Corte como para ocupar la presidencia de la misma. Yo en esto creo que debe haber un periodo en el cual el magistrado nombrado esté participando y tenga realmente el acceso a ese tema administrativo interno. Pero yo creo que el problema de la Corte no es la escogencia de un magistrado presidente. En primer lugar es el tema presupuestario. En segundo lugar, yo creo que es el tema administrativo. La Corte necesita una administración profesional que se maneje con independencia, porque en realidad el presidente de la Corte deja de ser magistrado para ser un administrador, y es un magistrado ni siquiera medio tiempo. En el caso del Contralor General, la Asamblea ha ejercido su facultad de escoger al licenciado Gerardo Solís. Esta escogencia ha traído en algunos casos cuestionamientos por ser una figura ligada al partido PRD gobernante. En otros lugares pues no ha sido así, pero este es el resultado de una elección de la Asamblea en donde se ejerce el derecho. Yo creo que ya el licenciado Solís ha explicado lo que va a hacer, lo que el pueblo aspira, lo que queremos nosotros de una mayor claridad con el manejo de los fondos públicos. En el caso del procurador Ulloa, yo debo decir, no soy objetivo porque soy amigo personal de Eduardo Ulloa, participamos juntos en procesos electorales del Colegio de Abogados, lo conozco bien. Si a mí me hubiera tocado escoger a un procurador, Eduardo hubiera sido una de las opciones más importantes, porque creo que tiene la experiencia, conoce el sistema, y ahora pues no le envidio las situaciones en las que se va a encontrar con todos estos casos de alto perfil, pero sí creo que tiene todo lo que se necesita para que estos casos salgan adelante y sobrepasemos el mayor problema que va a tener la Procuraduría General de la Nación. Como el caso Odebrecht y estos casos sonados FCC realmente no afectan las estructuras gubernamentales panameñas, porque a diferencia de otros países en donde lo que ocurrieron fueron coimas y contratos nada más, en el caso panameño ocurrieron coimas y contratos, pero además se usó la estructura bancaria panameña como un instrumento para facilitar la distribución de esos dineros. Entonces la relación de Panamá con Odebrecht es muchísimo más grande de la que ha ocurrido en otros países, y es por eso que yo creo que debemos utilizar más a profundidad todo el tema de las delaciones de los 76 ejecutivos de Odebrecht que aceptaron participar en un proceso de delación. Doctor Paco Carreira, bueno, el tiempo en noticias es breve, creo que ha sido varios puntos muy interesantes e importantes de la realidad nacional. Muchas gracias por visitarnos aquí. Gracias a ustedes, cuando gusten.
Muy bien, continuamos entonces, amigos televidentes, con más de su noticiero FTV Diario. Adelante. Así es, gracias, buenas noches. Terminamos con información deportiva para hoy. Iniciamos en Colombia y es que el volante panameño Luis Choi fue anunciado como nuevo jugador del Atlético Huila, precisamente del fútbol colombiano. Choi, quien era regular en el 11 titular de Gonzalo Soto con el San Francisco de la Chorrera, vuelve a tener una experiencia en el extranjero tras varias temporadas en la primera división panameña. San Francisco había anunciado la extensión del 5 este jueves por la noche hasta junio del 2021, por lo que estará a préstamo en la institución colombiana. Actualmente el Atlético Huila está en la segunda división y busca con una renovación del plantel llegar a la máxima categoría del balompié cafetero. Días atrás anunciaron al argentino Flavio Robato como su nuevo director técnico. Esperemos que el volante panameño tenga una excelente participación en su nuevo equipo en el fútbol colombiano. Pasamos al deporte internacional, vamos con la NFL, y es que este fin de semana inicia oficialmente la postemporada de dicho torneo. A partir de mañana sábado se jugarán los partidos por la ronda de comodines para definir los clasificados a la ronda divisional. Por la conferencia americana se jugará a partir de las 4:35 de la tarde el partido entre Texans y los Bills. El ganador de esta llave enfrentará a los Ravens de Baltimore. Desde las 8:15 de la noche el turno será para los Patriots y los Titans. El ganador enfrentará al equipo de los Chiefs la próxima semana. Por la conferencia nacional, el domingo Saints y Vikings jugarán desde la 1 de la tarde, mientras que a las 6:40 Eagles y Seahawks definirán el último cupo de la ronda divisional. Los Packers y los 49ers esperarán a los ganadores de ambas llaves para ver cuáles serían las rondas divisionales de la conferencia nacional precisamente. Terminamos con béisbol juvenil, y es que oficialmente ya arrancó el torneo nacional de béisbol juvenil. Esta tarde arrancó con el partido entre Darién y Chiriquí Occidente. 7-3 fue la victoria para Chiriquí Occidente. Ese partido fue a eso de las 3 de la tarde. Hoy a las 7 de la noche se daba la inauguración del estadio Flacobala Hernández. Eso es allá en Los Santos. Ya están jugando Panamá Metro y el equipo de Los Santos. También desde las 7 de la noche juegan Colón y Chiriquí. A las 7:30 arrancaron los partidos entre Panamá Oeste y Coclé, Panamá Oeste ante Veraguas y Herrera ante Bocas del Toro. Todos los partidos de la ronda inaugural, o la jornada inaugural, mejor dicho, del béisbol juvenil. Veremos quién podría ser candidato al título en este nuevo año 2020 del deporte que apasiona sin duda a muchos panameños. Es lo que tenemos en información deportiva para esta noche. Que tengan todos un excelente fin de semana, Daniela. Gracias, Alejandro, por informarnos, y bueno, hemos llegado a la parte final de su noticiero FTV Diario. Gracias por estar en sintonía de este noticiero. Adaluz. Así es, Daniela, Alejandro, gracias por informarse con nosotros. Lo esperamos la próxima semana con más información. Excelente fin de semana en familia. Bendiciones.